Perfecto. Estoy grabando la sesión también para, por si alguien no se pudo conectar, que la pueda repasar más adelante. Pero nuevamente, buenos días. Gracias por conectarse. Y la sesión de hoy, como les dije en el correo y como les puse en mediación virtual, la idea de que fuera así virtual es que podamos configurar los entornos de cada uno de ustedes en las computadoras que van a utilizar para hacer los laboratorios, las tareas, asumiendo también que en la clase anterior me comunicaron que la mayoría no es usuario de Linux y en los laboratorios de informática, en el laboratorio que estamos usando nosotros específicamente, la configuración que estábamos haciendo era en Linux. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña configuración ahí en Windows. Vamos a hablar un poquito de generalidades del motor de bases de datos, de, del motor de bases de datos y del entorno de programación. La configuración en Windows es más sencilla en realidad, este, dado que todo es gráfico, ¿verdad? Es descargar y hacer instalaciones de siguiente, finalizar, ahí con un par de opciones en medio que hay que entender, sobre todo con el motor de bases de datos. Eh, entonces vamos a dar inicio. Les indico que en mediación virtual, bueno, por ahí tal vez lo pudieron ver. eh, por ahí ayer me apoyé en unas herramientas de IA para generar un par de guías de instalación de lo que hicimos la clase pasada y hice una guía que por ahí revisé también y validé para instalar el entorno en Mac. Si alguien tiene o va a trabajar con una Mac, entonces por ahí están las guías, tanto para Linux como para Mac. Esta guía de Linux es básicamente lo que hicimos en la clase pasada. Pero bueno, como creo que no estábamos completos, alguien por ahí faltó, entonces también les dejé eso, que sí, se generó con una herramienta de IA, pero ya lo revisé, lo validé. El de Linux, sobre todo, lo corrí en una máquina y verifiqué que los enlaces estuvieran bien y que el proceso correspondiera a lo que se quiere. Entonces, una vez validado, por ahí se los puse en mediación virtual también para que puedan hacer uso de esta guía si hiciera falta. Ok, vamos, vamos a hacer alguna instalación primero. Voy a compartirles mi pantalla. Eh, no, dame un segundito para buscar, que se me perdió el botón de compartir. Por ahí nada me confirman que ya están viendo ahí el fondo de pantalla de mi. Sí, sí, se Sí, mira la profe. pantalla. Muy bien, gracias. Ok, bueno, entonces algunas cosas interesantes o importantes a tener en cuenta. Yo voy a hacer una instalación. Esta compu la formateé y la instalé ayer desde cero. Entonces está vacía, más allá de un par de cosillas que instalé por ahí este, que uso normalmente. Yo les voy a hacer la invitación a ustedes, y esto no es un requisito obligatorio, pero es muy recomendable que quienes tengan la oportunidad de hacerlo, reinstalen sus máquinas, es, sobre todo quienes usan Windows, ¿verdad? En Linux, en Mac, eso no es tan necesario. Si está dentro de sus posibilidades y ahora que el semestre está iniciando, que no tienen un montón de archivos y tareas y cosas importantes por ahí, reinstalar la máquina es una buena idea. Ya les digo, no es un requisito indispensable y necesario al 100%, pero sí es una buena idea porque con esto
nos podemos evitar algunos problemas de archivos corruptos, de algunas cosas por ahí. Entonces, eh, si está dentro de lo que ustedes pueden hacer, entonces quizás es una buena idea empezar desde cero. Ya les digo, no es algo que sí o sí tengan que hacer, pero podría evitarle algunos dolores de cabeza. Ok, entonces, bueno, yo les dejé por ahí unas instrucciones de la primera parte de la clase que hicieran algunas descargas. Yo pensé que las descargas eran más pesadas, por eso dejé tanto tiempo, pero ahora veo que las formas de instalar han cambiado y ahora lo que se descargan son, vamos a ver esto, ¿no? Ahora lo que se descargan son instaladores muy pequeñitos y em, mientras se está haciendo la instalación se descarga el resto de cosas. Entonces, por eso las descargas son tan pequeñas. Hasta hace un poco tiempo uno descargaba Visual Studio y ahora que son 4 megas descargaba una ISO completa de, no sé, 4 y resto de gigas. SQL Server, que ahora son 5 megas, igual era descargar una ISO de 2 o 3 gigas. Entonces, esa es la razón por la que les dejé mucho tiempo para las descargas, pero ayer formateé y me puse a hacer las descargas en la noche y me di cuenta que las descargas ahora son mucho más pequeñas y el tiempo es mientras se está haciendo la instalación. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Eh, por acá lo primero que yo voy a hacer es instalar, bueno, el orden acá no importa, podemos instalar cualquier cosa en cualquier orden en realidad. Entonces lo primero que voy a instalar es el SDK de punto .NET para que cuando instale Visual Studio ya el SDK de punto .NET esté reconocido, pero como les digo, el orden exacto no tiene ningún problema. El SDK de punto .NET no tiene por acá ninguna configuración de nada, ¿verdad? Esto simplemente es instalarlo eh, y aceptar y listo. Esto no tiene configuración. Las configuraciones que tenemos que hacer es en otras herramientas más adelante. Entonces, bueno, vamos a por ahí a esperar a que finalice esta instalación del SDK. En este caso yo descargué .NET 10, que es la última versión estable. Eh, Microsoft, déjenme ver un segundito para mostrarles algo aquí. Eh, si nos metemos a la página oficial de Microsoft, por acá vamos a ver que .NET 10 dice que es una versión de compatibilidad a largo plazo. Eso significa que es una versión LTE. Las versiones LTE, igual que en Linux y que en otros entornos, son versiones con, no, LTE no, LTS, que es Long Term Support, de soporte a largo plazo. Eh, entonces, esta versión .NET es una LTS, que significa que va a tener eh, actualizaciones por un periodo de tiempo más largo. No recuerdo si son 5 años o el número exacto ahorita no lo recuerdo. Entonces, siempre es recomendable utilizar estas versiones LTS para desarrollos. Sin embargo, por acá ya está la versión preliminar de .NET 11. .NET 11 es una versión no LTS, ¿verdad? Es una versión de soporte más limitado. Creo que estas versiones dan como 2 años de soporte. Entonces, bueno, podríamos intentar con .NET 11, pero para producción, este tipo de versiones a veces no son tan recomendables porque menos que esta es una versión preliminar, esto es como una beta, ¿verdad? Es un preview, aquí lo podemos ver. Entonces, este, vamos con .NET 10 por esa razón. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Lo mismo que pasaba con Java, que las nuevas versiones de Java venían con características adicionales. Eso pasa con .NET, ¿verdad? Tenemos algunas, eh,
cosas nuevas, pequeños ajustes de lenguaje que vienen en las versiones más nuevas, pero en general, desde .NET, eh, versiones mucho más viejas de .NET, el grueso de las herramientas, el grueso del lenguaje es el mismo. Entonces, bueno, por esa razón estamos con .NET 10 y no con la última versión, .NET 11, porque es un preview y porque no es LTS. Vamos a ver cómo va por acá por acá, bueno, ya está la instalación lista. Lo otro es instalar Visual Studio Code. Esto también no tiene mayor configuración, nada más para las opciones por defecto sin ningún problema. Y esta también debe ser una instalación bastante rápida. Vamos a esperar por ahí que finalice. Por ahí ya está listo Visual Studio Code, entonces voy a finalizar y esto lo va a ejecutar por primera vez. Eh, en la primera vez que inicia Visual Studio Code nos va a pedir que nos identifiquemos con una cuenta, pero esto no es obligatorio hacerlo. Entonces podemos darle aquí, continuar sin iniciar sesión. Eh, yo voy a dejar este modo oscuro normal. Más adelante vemos, cuando ya estemos programando, si este modo oscuro es difícil de leer a través de la pantalla, digamos, para las clases virtuales o en el proyector de laboratorio. Entonces por ahí cambiaría a algún modo claro. Pero de momento voy a dejar este modo oscuro a ver qué tal se lee. Por supuesto que Visual Studio Code ya viene con un montón de herramientas para integrar agentes de inteligencia artificial, pero de momento no vamos a incorporar nada de esto. Por ahora, más adelante podemos incorporar algunos agentes. Entonces, por acá tenemos la eh, la pantalla principal de Visual Studio Code. Igual que como lo hicimos en laboratorio, necesitamos instalar un plugin. Entonces, por acá vamos a buscar C Sharp. Ay, perdón, es que estoy con un teclado. Sí, vamos a ver dónde consigo Puedo poner el símbolo de número porque tengo desconfigurado el teclado. Ahí está, C Sharp. Esta que se llama C Sharp Dev Kit. Me indican si se ve bien, muchachos. Es que no sé si por la resolución de la pantalla se ve muy pequeño o se ve bien. Se ve bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, instalamos C Sharp Dev Kit, que esta es como obligatorio para poder desarrollar con el lenguaje C Sharp. Recuerden que .NET no es un lenguaje de programación, .NET es un entorno, una herramienta, eh, y C Sharp es el lenguaje que vamos a utilizar. Por acá de nuevo me pide que inicie sesión. No voy a hacer nada de esto. Ok, entonces, bueno, por aquí está C Sharp Dev Kit. Eh, Automáticamente eso debería instalarnos esta que se llama C Sharp solito. Nos verificamos por acá que no salga la opción de instalar, ¿verdad? Al no salir la opción de instalar es que ya está instalado. De hecho, aquí me deja desinstalarlo. Pero bueno, cuando instalamos C Sharp DevKit, C Sharp se instala automáticamente. Esta es la única que instalamos en el laboratorio, pero hay un par más que nos van a servir más adelante. Entonces vamos a buscarlos de una vez. Todo esto está bueno, vamos a ver. Yo voy un poco más rápido acá para darle la explicación de qué es cada cosa, pero esto
está igual en la guía que yo les dejé por ahí para Linux y para Mac. Es exactamente el mismo proceso, ¿verdad? Los nombres de las extensiones también están ahí. Eh, Aquí voy a buscar una que se llama .NET Install Tool. Esta nos va a servir. Ah, bueno, ya esto se instaló también. Parece que se instaló automáticamente con C Sharp Dev Kit. Pero bueno, no está de más verificar que esté instalada. .NET Install Tool. Y la última es una que se llama Nugget Gallery. Nugget Gallery. Déjenme ver si es esta, porque hay varias. Nugget. Sí, creo que esta nos va a servir. Les explico qué es Nugget Gallery. Esta no la instalamos en el laboratorio, pero la próxima clase la podemos instalar. Voy a darle a instalar mientras les explico qué es esto. Bueno, por acá nos indica que si queremos confiar en el desarrollador, entonces vamos a decirle que sí para que se instale. Les explico qué es esto. En versiones viejas de .NET, estamos hablando de versiones muy viejas de .NET, uno instalaba una aplicación, o instalaba no, uno desarrollaba una aplicación y esa aplicación necesitaba el framework casi que completo de .NET. Entonces, tal vez la aplicación que uno estaba desarrollando era una aplicacióncita muy pequeñita, muy básica, tal vez una aplicación de consola, pero para correr necesitaba el framework de .NET completo. Eh, Todo lo que tiene que ver con ventanas, todo lo que tiene que ver con, ¿y cómo se llama? Con consola, todo. Entonces las aplicaciones, aunque fueran muy pequeñitas, eh, eran mucho más pesadas de lo que deberían en realidad ser. Más adelante les voy a contar la historia de .NET, porque .NET tiene por ahí dos vertientes grandes que ustedes es necesario que conozcan. Pero digamos que en las versiones más nuevas de .NET, eso cambió y ahora, cuando uno desarrolla una aplicación en .NET, viene con lo mínimo necesario. Y en el momento en que uno agrega nuevas características, hay que agregarlas como paquetes. O sea, vienen dentro del framework de .NET, pero por defecto no se agregan a las aplicaciones. Entonces, este Nugget Gallery es un componente que nos va a permitir visualmente buscar componentes este, e instalarlos, ¿verdad? De otra forma, tendríamos que instalar esos componentes desde la consola, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Uno abre la terminal y por acá con un comando en la terminal se pueden agregar componentes. Sin embargo, para agregar el componente hay que poner el comando y hay que saberse el nombre exacto del componente que se quiere agregar. Exacto, y son nombres largos, ¿verdad? Nombres, no sé, eh, Microsoft.entity framework, punto no sé qué, punto no sé qué. Son nombres muy largos. Entonces, hacerlo desde la consola a veces es un poco complicado porque uno no suele saberse de memoria todos esos nombres completos. Entonces, con esta extensión, nos permite, déjenme ver, tengo que ver cómo hago con mi teclado porque estoy en una máquina diferente. Ahí está. Nugget. Segundo aquí. Por acá en Nugget Gallery, entonces me sale aquí abajo los nombres de los paquetes. Entonces yo puedo buscar, puedo ver cuáles están instalados. En este caso no tengo ninguno instalado porque ni siquiera tengo un proyecto creado. Pero entonces vean que aquí nada más, por ejemplo, si yo quiero instalar eh, eso lo vamos a necesitar, Microsoft.extensions.dependency injection. Eh, Esto va a sería un problema si yo tengo que sabérmelo de memoria porque no puedo fallar
en ninguna letra, las mayúsculas, las minúsculas. Entonces, con esto aquí podemos buscarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero Entity Framework, escribo Entity y aquí están los paquetes de Entity Framework que más adelante vamos a utilizar. Entity Framework Core, por ejemplo, es uno de los que necesitamos. Eh, y por acá están todas las versiones. Entonces, esta extensión nos ayuda a, a ver esto de forma gráfica. De hecho, hay otras extensiones más bonitas. Esta Nugget Gallery, déjenme ver por aquí alguna otra. Porque hay unas que me agregan una barrita aquí en la barra, en la parte lateral. Bueno, luego buscamos otras extensiones. Nugget Gallery no es la única, este, pero funciona. Por ahí hay unas extensiones que me agregan acá en la parte lateral un icono, entonces no, ni siquiera hace falta abrirlo aquí abajo. Pero bueno, ya eso es cosas estéticas. Eso es lo único que necesitamos dentro de Visual Studio para poder por ahora desarrollar con .NET. Tener .NET instalado, tener la extensión de C Sharp DevKit, que es como la obligatoria, y Nugget Gallery nos va a ayudar, aunque no es obligatoria, nos va a ayudar bastante. Esto ya lo hicimos la clase pasada, pero yo me voy a ir al escritorio muy rápidamente. Por aquí voy a crear una carpeta que se llame prueba y la carpeta prueba la voy a arrastrar a Visual Studio. Entonces ya aquí el explorador me indica que prueba está, tengo abierta la carpeta prueba y si yo abro una terminal desde aquí, veo la ruta, ¿verdad? Entonces eso lo hicimos la clase pasada. .NET New Console para hacer una aplicación de consola. Eh, Hola mundo. Entonces, si observamos por acá en lo que salió, me dice que por aquí en alguna parte lo leí, pero ya se me perdió, que decía que era .NET 10. Aquí está. Eso es .NET 10, que es la versión que tenemos instalado. Si tuviéramos, podemos tener instaladas múltiples versiones de .NET. Entonces aquí en este comando hay que decirle cuál es la versión que queremos usar. Si no, él utiliza la que tenga el sistema por defecto. Pero bueno, aquí entonces en Hola Mundo ya vemos que él me genera el program.cs y un archivo que se llama, déjenme cerrar esto, el csprog, que es como de configuración. Más adelante vamos a hablar de los archivos que genera un proyecto de .NET. Entonces, bueno, si yo por acá en la terminal escribo .NET Run, me dice que no funciona porque no estoy en la carpeta del proyecto. Eh, Vean que el proyecto está en una carpeta que se llama Hola Mundo. Yo me meto aquí, prueba, Hola Mundo, aquí, desde aquí es donde tengo que correrlo. Entonces yo le voy a decir cd Hola Mundo y ahora sí, .NET Run. Este .NET Run lo que va a hacer es correr la aplicación y la aplicación es un mensaje que dice Hello World. Eh, no hace más que eso, pero con solo eso ya verificamos que .NET está corriendo. Eh, También aquí podemos, en vez de correr desde la terminal, si tengo el complemento instalado, el complemento de C Sharp que instalamos antes, yo puedo abrir el program.cs y debuggar desde acá. Vamos a darle Run and Debug. Él me dice cuál debugger quiero utilizar. Voy a decirle que C Sharp, esto me sale gracias a la extensión que instalamos. Y le voy a decir que corra este proyecto de acá. Y aquí está. Voy de nuevo, si lo vuelvo a correr, me dice Hello World. Entonces, desde aquí lo podemos correr sin ningún problema también.
Para eso hay que tener la extensión instalada, ¿verdad? Como ustedes saben, Visual Studio Code es un editor de texto que se le instalan componentes, que se le agregan piezas para que pueda funcionar con un montón de cosas. Yo aquí puedo desarrollar HTML, puedo desarrollar en Python, puedo desarrollar en C, puedo desarrollar en un montón de cosas, pero para eso ocupo complementos, ocupo piezas que le agrego al editor. Entonces, bueno, por aquí ya estamos con el entorno funcionando con un proyecto de prueba. Por acá, hago una pausa para que me indiquen si hay alguna duda. No hay ninguna duda. ¿Ok? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, por ahí en la guía que está, la pueden ver en cualquiera de las dos, la de Linux o la de Mac, porque es lo mismo, viene algo que es completamente opcional y tiene que ver un poco como con la forma en que visualmente se organizan los archivos o se formatean los archivos, eh, la forma en que Visual Studio Code formatea los archivos. Entonces, por ahí les revisen la guía en algún momento y por ahí les va a decir que si entramos por acá en Settings, déjenme buscar dónde era esto, File, Preference, Settings, y por aquí yo cambio aquí donde dice Open Settings JSON, me va a permitir agregar algunas configuraciones. Entonces, por ahí hay un script que yo voy a pegar acá y básicamente esto me dice que me permite formatear el archivo automáticamente a guardar, organizan los using al guardar, usa el formateador de C# DevKit y muestra sugerencias tipo inline. Todas esas configuraciones están ahí en la guía. Entonces yo si le doy por acá a guardar, cerrar y guardar, esto me va a ayudar también para facilitarme el trabajo. ¿Por qué facilitarme el trabajo? Bueno, porque aquí cuando yo guardo el archivo, él me formatea el texto, ¿verdad? Si yo aquí hago un if y no lo formateo correctamente, no lo tabulo correctamente, cuando guarde y tengo habilitadas esas opciones, él me va a hacer esa tabulación automáticamente. Entonces, por ahí, y también en la guía, viene esas líneas que, de nuevo, no son obligatorias, pero nos puede ayudar mucho a mantener más ordenados los proyectos. De nuevo, eso se pone en File, Preference, Settings, y por acá en este botoncito, acá lo pego y ese es como las opciones que estamos habilitando. ¿Ok? Y creo que eso es con Visual Studio. Eh, ¿Algún comentario, alguna duda? Ok, Mm, No, no, profe. muy bien. Lo siguiente es, voy a hablarles de Visual Studio, de esta opción. Esta descarga, yo les dije que era opcional. Se los voy a explicar también por si alguien quiere utilizarlo, dado que este es un entorno de desarrollo, digamos que el oficial de Microsoft eh, para desarrollo con .NET es un entorno mucho más grande, mucho más robusto, pero solo existe para Windows. No está ni para Mac ni para Linux. Entonces, esa es la razón por la que yo instalé Visual Studio Code y lo configuramos ahorita, porque ese sí está para todas las plataformas. Si alguien quiere utilizar este Visual Studio,
puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero solo funciona en Windows, ¿verdad? Este Visual Studio si hace una descarga mucho más pesada. Este es el que yo les decía que antes uno descargaba una ISO y la ISO eran como entre 4 y 5 gigas. Ahora, es que ahora la instalación completa es como de, no sé, más de 20 gigas, entonces seguramente por eso ya no viene empaquetado, sino que solamente se descarga lo necesario. Pero bueno, voy a explicarles cómo instalar esto eh, en caso de que alguien quiera utilizar esta plataforma también. Cuando lo corremos, él me pregunta qué cosas quiero instalar. Y aquí vienen un montón de cosas, ¿verdad? Si yo seleccionara todo, vean lo que les decía, si yo seleccionara todas las opciones y digo, quiero que me haga una instalación completa, bueno, me quedé corto diciendo que 20 gigas. La instalación completa son 44 gigas. Por supuesto que nosotros no ocupamos instalar todo esto porque no vamos a necesitar un montón de cosas de lo que viene acá. Entonces, bueno, esa es la razón, posiblemente esa sea la razón por la que ya esto no viene empaquetado en una ISO, ¿verdad? Porque la descarga serían 44 gigas o 40 gigas y sería demasiado pesado. Para efectos de nuestro curso, nosotros lo único que necesitamos, voy a desmarcar todo primero. Lo único que vamos a necesitar por ahora es la parte de desarrollo de ASP.NET y web. Es este de acá. Aún así, esos son 9 gigas, ¿verdad? Eso es lo único que vamos a necesitar. Si ustedes en algún momento quieren desarrollar, porque vamos a ver, ¿por qué solo vamos a ocupar esto? Porque solo vamos a desarrollar web, no vamos a desarrollar aplicaciones de escritorio. Si ocupara desarrollar aplicaciones de escritorio, tengo que agregar este componente de acá, que es un poquito más pequeño. Eh, entonces, normalmente yo siempre agrego los dos porque esto lo que suma es de 10 gigas a 10.3, 300 megas. Eh, entonces, normalmente yo agrego estos dos, aunque no tenga pensado hacer aplicaciones de escritorio, pero quizás en algún momento uno ocupa hacer alguna herramientita o algo ahí rápido, entonces lo instala. Eh, Vamos a ver qué más por acá. Desarrollo de aplicaciones, creo que solo esos dos. Ahora, si queremos usar esto para trabajar en Python, aquí tengo la opción de instalarlo de desarrollo para Python o para Node o para otro montón de cosas. Para efectos de este curso, el único necesario sería este. Ya les digo, esto es opcional, ¿verdad? Esta herramienta no, obligatoriamente no tienen que instalar. Antes de darle aquí en instalar, yo me metería donde dice componentes individuales, verifico cuál versión de .NET se va a instalar, que en mi caso yo ya tengo .NET 10, entonces no hay ningún problema. Aquí vea que no me dice nada de .NET 10. Eh, .NET 9, .NET 8, aquí lo que hace es instalarme versiones anteriores de .NET. Y una recomendación que yo siempre les hago es que en paquetes de idioma quiten español y lo dejen en inglés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene algún problema o necesita ir a buscar información sobre algo, casi siempre la información está con los menús en inglés. Vaya a settings, tal cosa, tal cosa. Y entonces cuando el IDE, cuando el entorno de desarrollo está en español y uno está intentando resolver un problema y los nombres de los menús, de las pantallas, están en idiomas distintos, las traducciones a veces se pierden, no son tan transparentes. Entonces, mi recomendación es que el entorno se instale en inglés. Eh, Hecho esto, simplemente se le da por acá en instalar
y él va a iniciar la parte de la descarga, y la instalación al mismo tiempo, a menos de que yo eh, le... Ah, no, mentira. Aquí esto es para iniciar Visual Studio. Eh, Voy a marcarlo para que me inicie Visual Studio una vez que finalice. Entonces, bueno, esta sí es una descarga más pesada. Por ahí dice que va a descargar 3.14 gigas y no sé si después de eso va a descargar más. Después de descomprimirlo va a terminar usando, no recuerdo cuánto eran, como 12 gigas me parece. Pero bueno, una herramienta que podríamos utilizar. Déjenme nada más hacer una revisión rápida aquí. Visual Studio Community. Visual Studio para ver cuál es la última versión de Visual Studio, si todavía estamos en 2022 o hay 2026 o 2025. Ah, hay versión 2026. Yo cancelaría, de hecho voy a cancelar esta. Vamos a ver si me permite. eh, para instalar 2026. Voy a cancelar esto, muchachos. Voy a instalar 2026. Y rápidamente lo descargo. eh, Porque tengo la sospecha de que tal vez 2022 no me va a dejar trabajar con .NET 10. Entonces, Visual Studio, copiar dirección del enlace. Voy a ir a actualizar este enlace en mediación virtual un momentito, para que ustedes tengan este enlace también actualizado. Ya no usar 2022, sino utilizar 2026. Y ya lo actualicé en mediación virtual. Y voy a correr nuevamente el instalador, pero ahora este otro. Voy a eliminar el anterior. El proceso es igual, nada más que es para una versión diferente de Visual Studio. Solo que ahora me va a instalar 2026. Y la versión Community es porque es gratis. Hay otras versiones que tienen algunas cosas adicionales, pero son de pago. Desarrollo ASP y desarrollo de escritorio. Componentes individuales. Vean que ya ahora sí me sale .NET 10, que antes no me salía. Eso fue lo que me hizo sospechar de que había una versión nueva, que antes no me salía .NET 10 y ahora sí me sale. Pues posiblemente si programamos con Visual Studio 2022, eh, no va a ser compatible con .NET 10. Entonces, por ahí, por eso fue lo que sospeché. En paquetes de idioma, voy a dejar inglés y ahora sí voy a instalar. Entonces, bueno, por ahí si alguien ya había empezado el proceso, ahí me disculpa, pero ya actualicé en, en mediación virtual. De hecho, parece como que este viene un poquito más optimizado. La descarga es un poco más pequeña. De nuevo, esto solamente para quienes quieren usarlo. Ahorita lo abro y vemos un poco qué características o qué bondades tiene con respecto a trabajar con Code, con Visual Studio Code. Em, pero tampoco es obligatorio. Sí es muy cómodo trabajar con esto cuando se trabaja con .NET, porque es como una herramienta muy completa, pensada exactamente para eso.
Entonces es muy cómodo, pero tiene el problema de que solamente está para Windows. Mientras tanto, los escucho. Si hay alguna duda o algún comentario hasta ahora. De mi parte, no, profe. Perfecto. Los demás, compañeros, compañeras. No, profe. Muy bien. Ok. Voy a dejar que esto finalice y mientras tanto voy a compartirles una pizarra por aquí para explicarles algo del motor. Vamos a hablar del motor de bases de datos. Ok. Con respecto al motor de bases de datos perdón, que vamos a utilizar, déjenme acomodarme por aquí. Se llama, bueno, ya ustedes lo conocen, SQL Server. En este caso, la última, cualquier versión nos sirve. Normalmente yo recomiendo utilizar la última versión disponible. ¿Quiénes ya trabajaron con SQL Server en algún momento? Ok, perfecto. Entonces esto va a ser muy rápido. Cuando instalamos SQL Server, entonces vamos a tener una máquina, una PC, en donde va a estar corriendo el servidor. El servidor de bases de datos, bueno, en una sola máquina física, yo puedo tener, Anthony levantó la mano como indicando que había utilizado o iba a hacer alguna pregunta. No, no, era indicando que ya había usado Ok, SQL. de acuerdo. Entonces, tenemos una máquina física y en esa máquina yo puedo tener como múltiples, digamos, copias de SQL Server instalado. Entonces yo podría tener en una máquina física una, digamos que un motor, un servidor de bases de datos por aquí. Voy a cambiarlos, ponerlos de diferentes colores. Otro motor de bases de datos por aquí y otro motor de bases de datos por aquí. Cuando hablo de motor de bases de datos me refiero a motores completos de bases de datos, no a bases de datos propiamente. O sea, que en este motor, yo puedo tener una base de datos 1, y en este mismo puedo tener otra base de datos 2, y en este mismo tener otra base de datos que se llama base de datos 3. Y en este otro también tener otra base de datos que se llame base de datos 1, y aquí una que se llame base de datos 2, y en este tener una que se llame XYZW. Entonces, esta caja negra, esta parte negra, es una máquina física y cada una de estas son como pequeñas copias del motor de bases de datos. Copias no, eh, como motores de bases de datos aislados unos de otros. A cada una de estas, se les llama con el nombre de instancia. Esas son instancias de la base de datos. Yo tengo esta instancia de la base de datos, esta instancia de la base de datos y esta instancia de la base de datos. Lo normal es que un servidor no tenga muchas instancias de la base de datos, pero puede tener muchas. ¿Para qué? Por muchas razones diferentes. Por ejemplo, yo podría tener una instancia, en este caso
esa roja, rosada, para pruebas, y la otra instancia verde para testing, y la otra instancia amarilla para, no sé, para producción. Dije pruebas y testing, es lo mismo. Para desarrollo, digamos, esta para desarrollo, esta para testing y esta para producción, por ejemplo. Todo dentro de un mismo servidor. Entonces, esto se le conoce con el nombre de instancias. Y es importante saber esto porque muchas veces uno se va a conectar a la base de datos con la que está trabajando y no le conecta y no le conecta y no sabe por qué. Y yo pongo la IP y pongo y no tengo idea de qué es lo que está pasando, y es que yo no conozco esto. Yo no conozco que puedo tener varias instancias, y a veces sucede que uno tiene varias instancias sin darse cuenta porque no sabe que eso existe, porque no sabe cómo funciona SQL Server. Entonces es importante entender este tema, que pueden haber múltiples instancias. Cada instancia tiene un nombre. Entonces voy a pedirles un par de minutos para ir a rellenar la botella de agua en un momentito, que se me acabó el agua y tengo la boca seca. Un par de minutos y regreso. Ok, entonces les decía que nada, me confirman ahí que me escuchan de nuevo. Sí, 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 profe. profe. perfecto. Entonces les decía que para eso tenemos entonces las instancias y tenemos que conocer de esto. Cada instancia tiene un nombre. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a una instancia. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre que esta instancia de acá le vamos a poner desarrollo. Voy a ponerle de development. Eh, a esta verde le vamos a poner testing. Y a la amarilla le vamos a poner production o prod, de producción. Entonces yo me refiero a las instancias a través de su nombre. Entonces, cuando yo voy a conectar una aplicación, yo en la aplicación voy a indicar que me voy a conectar a cuál máquina, a cuál computadora, ¿verdad? El nombre de la PC, el nombre de la computadora, la IP, backslash, el nombre de la instancia. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy a conectar, yo tengo que decirle a cuál computadora. ¿Por qué a cuál computadora? Bueno, porque igual dentro de la red podrían haber varias máquinas. Digamos que aquí haya otro servidor de bases de datos con otras instancias instaladas o con sus propias instancias instaladas, ¿verdad? Y estos están en una red. Este servidor, digamos que esto es un punto de acceso y están conectados a la misma LAN. Entonces, yo donde me vaya a conectar con una aplicación, yo tengo que decirle a cuál computadora y a cuál instancia. O sea, yo tengo que decirle, digamos que este se llame SRV servidor 1 y este se llame SRV 2 servidor 2. Yo tengo que decirle, ok, conéctese a servidor 1 a la instancia dev, o conéctese al servidor 2 a la instancia, como se llame, la amarilla, ¿no? El nombre que le haya puesto en la instancia amarilla. ¿Ok? O este nombre de computadora puede ser la IP de la computadora, ¿verdad? Conéctese a 192.168.1.1 instancia dev. Entonces ahí al indicar la computadora es una forma de llegar a una máquina en la red. Y aquí, ¿a cuál instancia? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, existe dentro de todo esto que les estoy contando, algo que se llama una instancia por defecto. Esto es que yo en cada máquina, en cada computadora, puedo tener una única instancia por defecto. Entonces, ¿qué significa que una instancia sea por defecto? Digamos que yo aquí
esta la marqué por defecto, esa que tiene el asterisco, y en esta máquina esta la marqué por defecto. De esta forma, cuando yo me voy a conectar, si yo indico solamente el nombre de la computadora o la IP de la computadora, o solo doy esta información, y yo le digo conéctese a server 1, ella se va a conectar a la instancia por defecto. Si yo no indico nombre de instancia, si esta parte no la pongo, ella va a ir a buscar cuál es por defecto en la aplicación. Si yo le digo conéctese a servidor 2 y no le digo a cuál instancia, se va a ir a conectar a la instancia por defecto. Entonces, básicamente, esto es que yo puedo tener instancias, una instancia por defecto, solo una para cada máquina, y múltiples instancias con nombre o name, se llaman como default y named instance. ¿Ok? Entonces esto es importante porque si yo solo indico el nombre de la computadora, va a ir a buscar cuál es la que está por defecto. Puedo también no tener ninguna por defecto. Digamos que en esta máquina yo no tengo ninguna por defecto. Y esta se llama instancia A, esta se llama instancia B y esta se llama instancia C. Y si yo aquí solamente le digo conectes a servidor 2, me va a dar un error y me dice, hey, no sé de qué me está hablando, no sé a quién conectarme. Pero si yo le digo conéctese a servidor 2 a la instancia B, esto se va a ir a conectar a esta instancia de acá. Si solamente le digo conéctese a servidor 2, ella va a ir al servidor 2, pero no va a saber a qué instancia conectarse y va a dar un error. ¿Ok? Entonces esto es importante conocerlo porque yo ocupo saber dentro de mi máquina cómo se llaman si tengo más de una instancia, cómo se llaman las instancias, y porque pasa muchísimo que alguien, más de lo que ustedes imaginan, que alguien me dice, profe, es que tengo el problema de que me conecto a la base de datos, pero la base de datos no aparece. Yo ya creé la base de datos, pero se desapareció. Bueno, es que muchas veces, la mayoría de las veces es que tienen varias instancias y tal vez vinieron y crearon la base de datos aquí y después se vienen a intentar conectar y se conectaron aquí. Por supuesto que aquí esta base de datos no existe, porque es como más bien al revés. Crearon la base de datos en esta instancia y después se conectaron a esta instancia y por supuesto que no existe, pensando en que esta es la máquina de la persona, ¿verdad? La compu personal. Eh, entonces, hay que entender todo esto del tema de las instancias, porque si no pasa eso, que entre comillas, se desaparecen las bases de datos, pero es porque nos conectamos a una instancia que no es exactamente la que, en donde está la base de datos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. Lo siguiente, ¿cómo nos identificamos ante una base de datos? Eso también es importante. Cuando yo me conecto a la base de datos, yo me puedo conectar de dos formas. Con autenticación de SQL o con autenticación de Windows. Windows Authentication. ¿Qué es esto? Si yo uso autenticación de SQL, déjenme mover esto de aquí. Si yo uso autenticación de SQL, básicamente es que yo doy un usuario y una contraseña. Y con eso me conecto. Ahí no hay ningún, aquí no dice nada, déjenme tratar de escribir un poco mejor. Contraseña. Ahora sí se lee mejor. Entonces, básicamente es usuario y contraseña, como siempre, SQL dice usuario válido, usuario inválido, no pasa nada. Lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Autenticación de Windows, básicamente es lo siguiente. Yo le digo al motor de SQL cuáles son los usuarios de la red que tienen permiso de acceder. Entonces, por ejemplo,
yo aquí le digo que hay un usuario que se llama Francisco, que hay un usuario que se llama Juan y que hay un usuario que se llama Pedro y que hay un usuario que se llama María. Por supuesto, estoy hablando de nombres de usuario. Aquí le puse esos nombres por simplificar. Entonces, como el servidor está conectado a una red y yo tengo un servidor de autenticación en la red, yo le digo que estos usuarios tienen permiso de acceder a tales bases de datos. Entonces, la autenticación de Windows básicamente es que esto es una compu, cuando una aplicación que está alojada en esta compu intenta acceder al motor de bases de datos usando autenticación de Windows, esta máquina le dice, el que está intentando acceder es Francisco. Yo ya él está logueado en mi sistema y él es el que está intentando acceder. Entonces, en este caso, SQL Server, digamos que le cree a Windows, al que está haciendo la petición, porque aquí ya el usuario se logueó. Cuando ustedes inician, cuando ustedes inician sesión en su computadora con Windows, tienen que iniciar sesión con un usuario, siempre. Aunque inicie automáticamente y no le pida la contraseña, siempre hay un usuario que está logueado. Entonces, ese usuario el sistema operativo lo conoce. En ese caso, cuando yo me conecto, lo que le digo es, el motor de bases de datos le delega la responsabilidad de loguearse al sistema operativo. Entonces el sistema operativo le dice, hey, el que se está logueando es Pedro. Yo ya me aseguré de que fuera Pedro porque puso el usuario y la contraseña de Pedro cuando entró a esta sesión de Windows y por eso yo sé que es Pedro. Entonces créame que es Pedro y ese SQL Server le cree que es Pedro y aquí deja a Pedro hacer lo que Pedro tenga permiso. Es algo similar, voy a hacer una analogía. Cuando ustedes se registran en un sitio web y le ponen iniciar sesión con Google, ese sitio web lo que está haciendo es diciéndole, hey Google, ¿es cierto que esta persona es fulanito de tal? Y entonces ustedes inician sesión con Google y eh, Google le manda a decir a ese sitio web, sí, sí es fulanito de tal. Ya se logueó en mis servidores y yo verifiqué que sí es él y entonces le garantizo que sí es él. Es algo muy similar a eso. Es el mismo principio. Es que yo inicio sesión en esta máquina y como esta máquina verificó que esa persona es quien dice ser, se lo manda a decir a el motor de SQL Server y SQL Server verifica si esa persona está dentro de esta lista y qué puede hacer y qué no puede hacer, porque yo a este le puedo dar acceso a 2 bases de datos, a este le puedo dar acceso a 3 bases de datos y a este le puedo dar acceso a la administración total del sistema. Pero el login se hace de este lado. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende esto? Sí, ¿Para qué les cuento todo esto? Bueno, porque a la hora de instalar hay que saber, saber qué es lo que estamos haciendo. Aquí ya a la hora de instalar SQL Server, no es siguiente, finalizar, sino que hay que saber qué es lo que vamos a hacer. Porque si no, después no nos podemos conectar. Entonces, si yo vuelvo a la compu, bueno, ya Visual Studio finalizó. Voy a abrir Visual Studio un momentito antes de ir a la instalación de SQL Server. Este es Visual Studio. Voy a simplemente hacer, no, voy a decirle aquí que más adelante. Y Visual Studio es una herramienta que ya viene como con todo lo que se ocupa para desarrollar en .NET. Entonces aquí no hay como que instalar complementos ni nada. Entonces, de nuevo, aquí el proyecto que hicimos antes, yo puedo decir aquí Create New Project.
Voy a hacer una aplicación de consola y le voy a decir que me la cree en escritorio, prueba, y aquí que se llame, bueno, voy a dejarle con el nombre de console app. Y vean que eso es como más gráfico, ¿verdad? Y aquí no hay comandos de terminal. Entonces yo aquí ya simplemente puedo decirle que me cree el proyecto en un asistente de siguiente, siguiente, finalizar. Y así se ve Visual Studio, en donde por aquí tengo el Solution Explorer. Vean que es lo mismo que me creó antes, ¿verdad? Donde tenía una carpeta con el program.cs. Eh, Aquella extensión de NuGet Gallery ya no tengo que instalarla porque yo puedo venirme aquí y donde dice Manage NuGet Packages, aquí está ese NuGet Gallery. Ya viene como todo incluido acá. Entonces esto también es una opción para desarrollar. Por eso se las digo que es como opcional. Yo aquí le puedo dar correr y corro la aplicación. Aquí abre una terminal. No. Aquí está, Hello World. Entonces, esto es Visual Studio. La única diferencia es que ya esto es como, viene como empaquetado, como preconfigurado para desarrollar y no tengo que estar agregando complementos ni nada de eso. Entonces, bueno, por ahí, si alguien lo quiere travesear también, es una buena opción. Ok, retorno a la parte de motor de bases de datos. Entonces, por aquí donde dice el instalador de SQL Server, nada más déjenme ver cuál es la última versión. SQL Server. Si hay una versión más nueva, descargamos una versión más nueva. Dice que hay 2025. Pero quiero que sea la versión developer. Aquí hay. Vamos a ver, voy a buscar SQL Server Developer. A ver qué versiones hay. Developer por temas de licencia, ¿verdad? Para no tener que piratear nada. Ok, try Developer Tools. SQL Server, Downloads. No estoy tan seguro de que esta sea la versión Developer. Que luego me instala una demo. Vamos a buscar por aquí, 2017. Bueno, voy a instalar entonces 2022, porque creo que en 2026 no hay versión developer todavía. Acá la instalación inicia como cualquier otra. Voy a decirle que voy a hacer una instalación personalizada. Y acá, bueno, lo voy a instalar para que él me descargue el paquete de instalación, ¿no? Aquí no va a instalar todavía SQL Server. Nuevamente, les recomiendo que sea en inglés, por las mismas razones que antes les dije que, que instalaran Visual Studio en inglés. Entonces aquí, bueno, el paquete de instalación son un poco más de 1 GB. Y aquí sí hay algunas opciones que tenemos que configurar. Entonces vamos a esperar que esto termine para ir haciéndolo paso a paso. Ok,
Por acá está entonces de la pantalla de configuración. Entonces voy a meterme donde dice instalación y voy a seleccionar la primera opción, que es instalar una instancia de SQL Server. Aquí hay un montón de opciones más para cosas más elaboradas, para cosas más complicadas, que posiblemente tal vez en cursos de bases de datos podrían necesitar algunas otras opciones que vienen dentro de SQL Server, pero para el caso de nosotros, ocupamos un motor de bases de datos básico, entonces nada más vamos a instalar eso. Por acá me dice cuál licencia quiero usar, entonces en este caso Developer, ¿verdad? Que es una licencia gratis para desarrollo. Si ya seleccionan una como de pago, tienen que poner aquí la clave, que son licencias ya para uso comercial, pero en este caso Developer nos va a funcionar bien. En términos del contrato, vamos a aceptar. Le voy a decir que utilice el Microsoft Update para que me mantenga el motor de bases de datos actualizados, es importante. Y por acá no voy a usar esto. Esto es como para conectarse a Azure, que es la plataforma de bases de datos de Microsoft en la nube, pero no lo vamos a usar, entonces no lo voy a instalar. Acá me dice qué quiere instalar. Para efectos de este curso solamente ocupamos esto que se llama Database Engine Services. Pregunta, ¿ustedes en este momento, en este semestre, van a llevar algún curso de bases de datos? ¿O ya lo llevaron o todavía no? Bueno, algunos de nosotros estamos llevando bases de datos 2. Ok, entonces, les recomiendo que le pregunten al profesor quién les da bases de datos, Ernesto o alguien más. Ernesto. Ok, que le pregunten a Ernesto qué van a utilizar en el curso de bases de datos. Si van a utilizar SQL Server, entonces preguntarle cuáles características de todas estas van a necesitar, para que así no tengan que instalar varias instancias del motor. Entonces, no sé si ya tuvieron una primera clase y si no, si ya la tuvieron, pues entonces por ahí preguntarle si lo único que van a ocupar es el motor de bases de datos normal o si van a ocupar más de estas características, por ejemplo, Analysis Services o alguna de estas para el curso de bases de datos. Para el efecto del curso de nosotros, solamente ocupamos esto. Este es el motor de bases de datos. Esas son características adicionales, ¿verdad? Que vienen para análisis de datos, para replicación de datos, para machine learning, para un montón de cosas más que no vamos a ocupar acá. Sin embargo, no sé en el curso de Ernesto si van a ocupar o no. También, si por ahí buscando se encuentran una versión developer más nueva, como la 2025-2026, también la pueden instalar y no va a tener ningún problema para efectos de este curso, absolutamente ningún problema. Lo que ocupamos es un motor de bases de datos vigente. 2022 todavía está vigente, pero si hay una versión nueva, también la pueden instalar y utilizarla sin absolutamente ningún problema. Les repito, para efectos de este curso, solo ocupamos Database Engine Services, que es el motor de bases de datos. En la siguiente pantalla vamos a ver qué me va a decir. Aquí está el tema de las instancias. Por eso les expliqué antes la historia de las instancias. Si aquí uno le da siguiente, siguiente y no se fija qué hizo, lo que va a hacer es instalar una instancia por defecto. Si ya hubiera instalado una instancia por defecto, esta opción no viene disponible. Y aquí abajo me marcaría los nombres de todas las instancias que yo ya tengo instaladas. En mi caso, como esta máquina está recién instalada, no tengo ninguna instancia eh, instalada. Entonces yo tengo dos opciones: instalar esta por defecto o instalarla como una instancia con nombre. Entonces aquí yo le podría poner development, podría ponerle production o podría ponerle testing o podría ponerle el nombre que yo quiera a esta instancia. Yo voy a instalar esta como por defecto
porque es más fácil después decirle conéctese a esa máquina sin tener que decirle el nombre de la instancia. Y como no tengo ninguna por defecto, pues voy a instalar la primera como instancia por defecto. Si yo después de finalizada esta instalación vuelvo a correr el asistente, ya no me va a permitir poner otra por defecto, sino que solamente me va a permitir agregar instancias con nombre. Pues, para eso les conté la historia antes de las instancias, porque aquí hay que saber qué es lo que estamos haciendo. En esta pantalla, ¿qué puedo ver yo? Que la máquina no tiene otras instancias instaladas. Si a ustedes les sale aquí es porque ya tienen una instancia instalada. ¿Para este curso ocupan una instancia propia? No. Para este curso, si ustedes ya tienen una instancia instalada, pueden usar esa. No tienen que instalarle varias instancias. ¿Por qué? Es porque cada instancia consume memoria. Cada instancia es un motor de bases de datos aparte que está corriendo. Entonces, a menos de que en el curso de bases de datos los pongan a hacer algún ejercicio ahí en el que dos instancias se comuniquen para algo, no sé, no van a necesitar más de una instancia. Y poner más de una instancia lo que va a hacer es cargar la máquina, consumir más memoria, porque ya va a tener varios motores de bases de datos corriendo. Entonces, si ya tienen instalada una instancia por un curso anterior o por un curso actual, esa misma les puede funcionar. Lo único que tienen que tener claro es si es por defecto o si es una instancia con nombre, ¿verdad? Yo voy a seleccionar esta instancia por defecto para instalar. Lo siguiente son los servicios que voy a instalar. Yo no voy a cambiar nada, aquí lo voy a dejar por defecto. Les explico rápidamente qué son estos servicios. Voy a empezar por el de en medio. El servicio que se llama SQL Server Database Engine es el motor de bases de datos. Si ese servicio no está corriendo, el motor no está corriendo. Es el servicio de motor de bases de datos. Y ustedes pueden ver que él está por defecto marcado como automático. Eso significa que cuando la compu enciende, el servicio enciende automáticamente. ¿Ok? Si yo lo pongo como manual, cuando yo prendo la compu, el servicio no carga. Esto hace que la compu esté más liviana, digamos, pero cuando yo vaya a desarrollar algo, tengo que irme manualmente a encender el servicio. Porque si no, va a dar error de que no se puede conectar, de que el servicio no existe o lo que sea. Entonces, para una máquina de desarrollo, lo mejor es tenerlo en automático. Si ustedes tienen su máquina con recursos un poquito limitados y en el otro curso de bases de datos les pidieron que instalaran otro motor y en el otro curso les pidieron que instalaran otra cosa y la compu está pesadita en cosas, entonces yo este servicio lo cambiaría a manual y solo lo enciendo cuando necesito hacer algo con este motor. Ahora, ya en un servidor de bases de datos en una empresa, por supuesto que esto tiene que estar automático, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda, porque el servicio tiene que correr siempre para que la base de datos funcione. El agente de SQL tiene que ver con tareas programadas. Eh, si yo hago una tarea programada, por ejemplo, para que la base de datos se respalde todos los días a las 2 de la mañana, tengo que estar corriendo ese servicio. Cualquier tarea programada del motor de bases de datos lo corre el agente. Viene por defecto en manual. Eso significa que si yo apago tareas programadas y no cambio esto a automático, esas tareas programadas no se van a ejecutar hasta que yo manualmente vaya a correr el servicio. Lo voy a dejar en manual porque no voy a necesitarlo para este curso. No voy a dejar tareas programadas del motor de bases de datos como para que se hagan backups automáticos o como para que se hagan indexación de tablas. Eso no lo voy a necesitar en este curso. Entonces es un servicio menos que yo voy a estar corriendo. Y el browser es en el caso de que yo necesite que mi servidor sea, digamos, no sé cuál es la palabra en español, me la voy a inventar, sea descubrible en la red, o sea, que otros puedan ver este servidor en la red. En el caso de este curso, yo voy a tener el servidor en esta máquina, la aplicación que voy a desarrollar en esta máquina, entonces yo no necesito que otras máquinas puedan ver mi servidor en la red
Entonces no ocupo servicios del browser. Lo voy a dejar por defecto en deshabilitado. Pero de nuevo, cuando ustedes vayan a montar un servidor y ese servidor ya ahora sí tiene que, valga la redundancia, servirle a toda una red, esto tiene que estar corriendo, sin ninguna duda. Entonces, para efectos de este curso, todo esto se queda como está por defecto. Por acá lo voy a dar en siguiente. Y ahora viene el tema de la autenticación. También esta historia se las conté antes en la pizarra. Yo puedo decirle que solamente acepte autenticación de Windows. Y si vamos a la pizarra, que esa autenticación de Windows es esta de acá. Yo puedo decirle que solo use autenticación de Windows o que use una cosa que se llama modo mixto, que es que acepta esta y acepta esta. Ok, vuelvo de nuevo a la máquina. Entonces, autenticación de Windows es que solamente acepta autenticación de Windows y modo mixto es que acepta los dos tipos, de Windows y como usuario y contraseña. Si yo acepto esta, entonces me dice que tengo que escribir el password del usuario SA. Véanlo aquí, el usuario SA. Por defecto, cuando se instala SQL Server, el primer usuario que se genera se llama SA. SA significa System Administrator. Es como decir root. Si ustedes han utilizado MySQL, el usuario super administrador es root. Bueno, aquí es SA, System Administrator. Con este usuario se va a ingresar la primera vez que yo corra SQL Server y ya desde ahí puedo crear otros usuarios, hacer lo que tenga que hacer con los usuarios. Entonces aquí lo que voy a poner el password del usuario SA. Voy a ponerle un password ahí súper seguro de un solo carácter. Entonces, por acá, vean que el usuario se llama SA. Lo otro que yo puedo hacer es agregar otros usuarios aquí. Entonces, si yo le digo add current user, le doy clic acá, me agrega el usuario con el que yo estoy logueado. Yo estoy logueado con un usuario que se llama Fran. Entonces, así como está esta configuración, el motor de bases de datos me va a permitir loguearme con el usuario SA y esta contraseña que puse, que es un punto nada más. Por supuesto que las contraseñas tienen que ser más seguras, pero aquí ahora voy a poner cualquier contraseña por facilidad, ¿verdad? O me va a permitir conectarme con el usuario Fran de esta máquina, ¿verdad? Por aquí vean que mi usuario se llama Fran. Este usuario va a tener acceso al motor de bases de datos porque yo lo agregué aquí. Yo puedo por aquí buscar usuarios en la red. Si tuviera una red de computadoras y un servidor de autenticación, aquí puedo buscar los usuarios y agregar más administradores. Pero como no estoy en una red, tengo mi máquina solita aquí en la casa y no es una red empresarial, no tengo más usuarios que agregar. Pero entonces vean que aquí ya tengo dos usuarios, Fran y SA, con esta contraseña. Aquí lo voy a dar siguiente. Me sale un resumen y le doy clic en instalar y se instala el motor de bases de datos. Entonces vean que este no es siguiente, finalizar. Este tiene otros matices importantes que hay que saber, hay que conocer, porque a la hora de conectarnos necesitamos saber a cuál instancia nos vamos a conectar, con cuál usuario, con cuál contraseña, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la instalación de SQL Server. Esto que estamos instalando es solamente el motor de bases de datos. Ese motor no incluye una herramienta gráfica visual para administrar la base de datos. O sea,
¿Con qué han trabajado ustedes, aparte de SQL Server? ¿Con qué otro motor de bases de datos en otros cursos? ¿Con MySQL han trabajado? Hemos trabajado con MySQL y SQL Server nada más. Ok, y cuando trabajaron con MySQL, ¿utilizaban qué? Workbench, Había uno que se llama el DB Brave. DB Brave, ok. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Bueno, porque como ya ustedes han trabajado con otro motor, se dieron cuenta que el motor de bases de datos es un servicio ahí corriendo de forma silenciosa, pero yo ocupo una herramienta gráfica. Bueno, no es que sea indispensable, pero es muy útil tener una herramienta gráfica para poder manipular esas bases de datos sin tener que abrir una consola y correr comandos desde la terminal diciéndole create database, create table, create tal cosa, drop table, sino que una forma gráfica de hacer todo eso. Entonces, ahora el compañero dice que utilizaban DB Brave. Otra muy común es Workbench, por ejemplo, para MySQL. Y en el caso de SQL Server, en Windows, y esto solamente está en Windows, en Linux nos tocará buscar otra herramienta. De hecho, no he definido cuál vamos a utilizar en Linux, porque existen varias, pero eh, no me he definido por alguna todavía. En Windows hay una oficial que se llama Management Studio. Y es una de las descargas que yo les dejé a ustedes. Entonces yo me voy a la carpeta de descargas, voy a esperar a que esto termine. Por aquí está una descarga que dice SQL Server. No, esta será SSMS. Eso significa SQL Server Management Studio. El Management Studio es una herramienta gráfica para manipular la base de datos. Entonces, desde Windows, yo les recomiendo que utilicen esta, el Management Studio, porque es la más fácil de todas y viene con absolutamente todo lo que ocupamos de forma muy fácil incorporado. Eh, entonces, apenas finalice esta instalación, corro la instalación del Management Studio, que esa no tiene mayor configuración. Esta sí es doble clic, siguiente, 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 finalizar. Ok, ya se instaló SQL Server. Entonces voy a correr el Management Studio para que me lo instale. De hecho, usa el mismo Visual Studio Installer eh, que, que usamos antes. Entonces dice que esto me va a instalar. Aquí está. SQL Server Management Studio 22. Todo esto son cosas opcionales. No necesito cambiar nada, más allá que ponerlo en inglés. Esa es una buena recomendación. Nada más lo pongo en inglés y le doy a instalar. De nuevo, aquí va a descargar no sé cuánto, 1 o 2 gigas para hacer la instalación. Para la descarga es pequeñita, 700 megas. Eh, Se hace la descarga e inicia la instalación del Management Studio. De nuevo, ya tengo el motor de bases de datos porque ya lo instalamos en el paso anterior. Esto que estoy instalando es una herramienta gráfica para acceder a las bases de datos. En el laboratorio no vamos a tener esta herramienta, porque en el laboratorio tenemos Linux y esta herramienta es solo para Windows. Pero me gusta este ejercicio porque así ustedes no se acostumbran a una sola cosa, a una sola herramienta. A veces pasa que uno se acostumbra, por ejemplo, al Management Studio y cuando llega a algún lugar a trabajar, por ejemplo, y le dan una Mac, ya está, tengo un problema porque ya no tengo Management Studio, yo me acostumbré. Entonces, como que esa plasticidad del cerebro de acostumbrarse a diferentes herramientas, saber que sirven para lo mismo, que hacen lo mismo, pero que son herramientas diferentes,
es necesario en nuestra profesión, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a lo que haya disponible en algún momento. O en Linux, ¿verdad? Que ustedes lleguen a trabajar en una empresa y esa empresa use todo Linux, pero hay que conectarse a un servidor de SQL Server que está corriendo en Linux. Bueno, hay que buscar una herramienta diferente que no sea el Management Studio porque no existe Management Studio para Linux. Entonces buscamos otra que hace lo mismo, pero es un poquito diferente. Ya va a finalizar esta instalación del Management Studio. Vamos a ver si me faltó algo de instalar. Management Studio, SQL Server, .NET, Visual Studio Code y Visual Studio. Creo que está todo. Ya se quedó instalado el Management Studio. Entonces yo por aquí le doy, escribo Management, aquí está, SQL Server, Management Studio. La primera vez suele tardar bastante en abrir, como que hace alguna configuración inicial por ahí y ya después, bueno, y no tardó tanto. Entonces acá me sale la ventana de conexión. ¿Cómo me conecto a mi base de datos? Bueno, lo primero es decir, ¿cómo se llama el servidor? Entonces, en mi caso, el servidor se llama como la máquina, que no me sé el nombre, pero era desktop, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Aquí está. Desktop FC8D, no sé qué. Puedo poner ese servidor. Si tengo el browser corriendo, me lo va a detectar. Pero hay formas más fáciles. Como yo estoy corriendo en mi máquina local, yo le puedo decir que se conecte a local, entre paréntesis, local. Si fuera una instancia con nombre, yo aquí tengo que poner el backslash, que no sé dónde está el backslash, ahí está, y el nombre de la instancia. Digamos que esta instancia se llamaba testing, entonces le diría que se conecte a mi máquina local a la instancia testing. En mi caso, no es una instancia con nombre, es una instancia por defecto. ¿Cómo se conectaban cómo se conecta a las instancias por defecto? Como les dije antes, que se conectaba uno a una instancia por defecto. Para conectarse a la instancia por defecto se hace solamente indicando la máquina. ¿Cuál máquina? En este caso yo no tengo que poner esto, nada más le digo conéctese a local. No tengo que poner el nombre de la instancia. Con esto él va a ir a buscar una instancia por defecto en la máquina local. Lo siguiente es la autenticación. Yo puedo decirle que utilice Windows Authentication y va a intentar loguearse con el usuario de Windows, que en este caso es el usuario Fran, que yo antes le di permisos. Entonces debería dejar pasar a este usuario. O también puedo decirle que utilice autenticación de SQL Server, el usuario SA, con la contraseña que yo puse en la instalación. Voy a decirle que recuerde el password. Entonces, cualquiera de las dos formas debería funcionar. Si uso la autenticación de Windows con este usuario, porque yo en la instalación le dije que agregar ese usuario como administrador, o puedo decirle SQL Server Authentication y el usuario SA. Por aquí voy a desactivar la encriptación. Más adelante hablamos un poquito de eso, pero para que me deje conectarme más fácil. Entonces, aquí estoy diciéndole, conéctese a la máquina local, a la instancia por defecto, con este usuario y esta contraseña. Si yo pusiera aquí el nombre de una instancia y pongo test y le doy conectar, me va a dar un error. Yo voy a ver el error. Y lo voy a ver de una vez aquí en la primera semana para que cuando ustedes lo vean más adelante sepan de qué trata este error. Porque este error les va a salir en algún momento. Este error que dice, a network related or instance specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. O sea, un error relacionado a la red o relacionado con la instancia. Y aquí les dice,
el servidor, vamos a ver, no encontré el servidor o no era accesible. Y les dice cómo solucionarlo. Verifique que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server está configurado para aceptar conexiones remotas. Este error lo van a ver en algún momento. Y cuando vean y lo lean, entiendan que es que no está encontrando la instancia, que no está encontrando el servidor de bases de datos. ¿Por qué no lo está encontrando? Porque yo le estoy diciendo que se conecte a una instancia que se llama test y yo no tengo instancias llamadas test. Entonces no lo está encontrando. ¿Qué tengo yo? Yo tengo una instancia por defecto. Ahí sí debería encontrarlo. Si yo le doy conectar, inmediatamente se conecta. Puedo cerrar esto y por aquí tengo ya las bases de datos y acá tengo el entorno gráfico. Si yo me desconecto de acá e intento conectarme de nuevo, este local lo puedo simplificar aún más. Yo puedo reemplazar local por un punto. Y un punto significa local, significa máquina local. Entonces es más fácil todavía. Si yo pongo un punto, es lo mismo que yo escriba la palabra local entre paréntesis. Entonces es como una forma más rápida, más fácil de decirle, conéctese a la máquina local. De nuevo, si yo aquí le pongo punto / development, me va a dar el mismo error de antes. Porque aquí lo que va a hacer es ir a la máquina local a buscar una instancia que se llama dev, que no existe, porque yo no he instalado ninguna instancia que se llame así, ¿verdad? Si yo tuviera un servidor en otra máquina, yo podría decirle aquí, ok, quiero que vaya a 192.168.1.50 a un servidor, a otra máquina que tiene una instancia que se llama... no me acuerdo cómo poner ya el slash, aquí está. A la instancia development. Entonces él va a ir a buscar esta máquina en la red y a buscar esta instancia en esta máquina y se va a intentar conectar con este password. ¿Sí? Eh, eh, Nada más como para que veamos las diferentes formas de conectarnos. Acá yo voy a decirle conéctese a la máquina local y si le doy conectar, otro error muy común, login failed for user SA. Está muy claro el error. Falló el login. ¿Por qué falló? Porque yo puse una contraseña que no era. ¿Verdad? Entonces aquí yo corrijo la contraseña, pongo la que sí es, me conecto y aquí estoy dentro del motor de bases de datos. Aquí tengo un entorno gráfico para crear mis bases de datos. Yo puedo aquí, clic derecho, New Database, y aquí creo la base de datos, y creo las tablas, y creo las columnas, y creo gráficamente. Y si necesito hacer un query, también puedo hacerlo aquí, New Query. Aquí tengo la ventana para hacer queries. Esta herramienta solo la voy a tener dentro de Windows porque no existe Management Studio para otras plataformas y nos tocará buscar algo similar a lo que ustedes utilizaron para MySQL. ¿Cómo se llamaba la herramienta que utilizaron para MySQL? Alfonso, ¿cómo era que se llamaba? Profe, ahí le puse en el chat. Ah, gracias. dbeaver, sí la he utilizado, sí. Bueno, de hecho, creo que posiblemente utilicemos esta misma, es la que tiene una foca de icono, ¿verdad? Ajá, una castores. Sí, Beaver de castor, evidentemente. Creo que posiblemente utilicemos esta misma porque está para Mac, para Linux y para Windows, pero en Windows no la vamos a necesitar. Yo lo he utilizado en Mac y creo que también está para Linux. Déjenme ver. ARM, Mac y Linux. Sí, podemos utilizar el dbeaver también. Posiblemente esa sea la que vayamos a utilizar. En el laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio de la U.
Por acá sí podemos utilizar el Management Studio porque me parece que es mucho más fácil, más completa, pero solo para Windows y solo para SQL Server. dbeaver también es para otros motores de bases de datos. Em, ok, podemos hacer una descarga más para dejar esto listo. Y, y de una vez lo hacen ustedes, que es descargar. Ponen git download y descargan git para Windows. Eh, esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero podemos dejarlo listo de una vez. Y esta descarga de git, esta sí es siguiente, finalizar. Y no hay absolutamente nada que... sí hay muchas cosas que configurar, pero dejamos todo por defecto. Eh, dejamos todo por defecto y nos va a funcionar perfectamente. Vamos a instalarlo así por defecto. Y pues ya que estamos instalando y configurando entorno, dejar esto de una vez listo. Eh, por aquí si yo entro a PowerShell, escribo git --version, ya me dice que está instalado. Si yo le digo .NET --version, ahí está. Y ya con eso sabemos que está instalado .NET y que está instalado Git. Vamos a tener una clasecita de introducción a Git más adelante. ¿Han utilizado Git en algún curso? ¿Saben lo que es Git? Ok, muy bien. Entonces, muchachos, ya con esto tenemos el entorno listo, corriendo. En Windows, para que ustedes puedan hacer los laboratorios y lo que se les deja por ahí. Eh, entonces, me indican porfa si tienen alguna duda con respecto a cualquier cosa de lo que hayamos conversado el día de hoy. Voy a poner esto en pantalla, que fue como la parte más teórica que vimos. Me indican porfa si hay alguna duda, muchachos, algún comentario adicional. Sí, Alfonso. Profe, más que todo quería preguntarle, digamos, sobre, bueno, es que yo acá tengo como la máquina virtual ejecutando todo, ¿verdad? Entonces, digamos, si vamos a, digamos, en el momento del desarrollo, si tenemos que hacer algunas configuraciones al motor de base de datos o no. El motor de bases de datos, eh, con que usted se pueda conectar, es suficiente para efectos de este curso. Si usted puede conectarse utilizando cualquier herramienta, es lo único que ocupamos, que se sepa el nombre de la instancia, el usuario y la contraseña, y con eso es suficiente. Nosotros en este curso no cambiamos ninguna configuración del motor de bases de datos ni nada, lo usamos por defecto, nada más es como un almacén de datos. Ok, perfecto, muchas gracias, profe. Ujú, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ok, entonces vamos a quedar por acá, muchachos. Para que también aprovechen lo que queda de la mañana para que terminen de configurar y de instalar si alguno no instaló o no pudo seguirme en alguno de los pasos. Eh,
pues entonces aprovechen el ratito que queda ahí para que terminen de configurar todo. Así a modo de resumen, instalamos .NET, el SDK de .NET, Visual Studio Code, instalé Visual Studio, esta es la que es opcional, instalé SQL Server, instalé el Management Studio de SQL Server e instalé Git. Y con eso tenemos para avanzar varios meses. Más adelante vamos a ocupar otras herramientas. Bueno, antes de finalizar, hagamos esto de una vez. Busquen Postman, esta herramienta que se llama Postman, postman.com, y van a descargarla y a instalarla. Pues, dejar esto más listo todavía. Tampoco hay nada que configurar en esta herramienta. Por supuesto, más adelante les explico para qué es, pero ya que estamos en eso, dejemos esto completamente listo. Descargas, Postman. Y esta también se instala. Ahí está corriendo. Más adelante les explico para qué usamos Postman, pero eh, vamos a dejarla instalada. Vamos a ver por aquí si quedó bien. Ahí está. Entonces agrego una herramienta más, Postman. Y lo que nos queda pendiente, pero no lo voy a hacer todavía porque lo vamos a utilizar hasta dentro de un par de meses, es Android Studio, Flutter, pero eso todavía no lo voy a instalar. Ahora sí, muchachos, les agradezco el rato por haberse conectado. En la tarde pongo por ahí mediación virtual la grabación de la clase por si alguien necesita repasar algo. Y nos vemos la otra semana. Hasta luego, muchachos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Hasta profe. Hasta luego, Nos luego. profe. vemos. Muchas gracias.